Muy buenos días a toda la República Dominicana. Gracias por acompañarnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Viendo que el país está en campaña electoral y no ha comenzado de manera oficial. Imagínese. Oiga eso. Sí. Es decir, yo estoy sorprendido por la cantidad de concentraciones, marchas, caravanas, y la Junta parece que no tiene cómo pararla. Es que eso es parte de la vida activa del país. O sea, Bueno. desde el 16 de agosto del 2020 se está en eso. Sí. Porque es así. Mire, además, muchas presiones para que el presidente Abinader decida si va o no va. Eso es un truco de cámara. Y en presidente. la Cámara de Cuentas, eso está que arde. Bueno. Así es que... Hay cosas que no se ven, cosas que se ven, cosas que no se Un ven. programa interesante Sí, para señor. hoy. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este resumen informativo Semana 360. Con el depósito de 4 proyectos de resolución que buscan investigar a la Cámara de Cuentas, la Cámara de Diputados ha dado desde el jueves los primeros pasos para un posible juicio político a los miembros de la institución por los escándalos en que están envueltos. Las 4 piezas de resolución buscan crear equipos especiales de investigación y fueron depositadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y los legisladores José Horacio Vázquez, Gustavo Sánchez y Juan Dionisio Restituyo. Agentes de la Policía Nacional apresaron el jueves a un hombre acusado de planificar un atraco a su padre, a quien hirieron de bala y despojaron de $10,000 en el municipio Cayetano Hermosén de la provincia de Espaillat. El arrestado es Carlos Manuel Abreu González, apodado Carlitos, de 37 años de edad, quien presuntamente se había puesto de acuerdo con su esposa, Leiden Luz Aracena Rosario, apodado Lady, también detenida, y otras 3 personas para cometer el hecho. La Oficina Nacional de Estadísticas ha logrado agilizar los procesos para pagar a los varios cientos de trabajadores del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda que todavía no han recibido su salario, gracias a la colaboración de las instituciones que intervienen en la burocracia de los procesos y a la consignación de la partida para los honorarios. El director del 10º Censo, Víctor Romero, explicó que después del encuentro con la vicepresidenta Raquel Peña, todas las instituciones involucradas hicieron su compromiso de priorizar esos procesos para hacerlos más expeditos. La Sociedad Interamericana de Prensa SIP pidió al gobierno dominicano investigar el espionaje electrónico contra la periodista Nuria Piera, a quien le fue intervenido su celular con el software Pegasus, creado por la empresa israelí NSO Group. En un comunicado, la CIP pidió a las autoridades dominicanas deslindar responsabilidades y que se castigue estas acciones para desalentar el uso de mecanismos ilegales de vigilancia digital. De acuerdo al histórico de casos que maneja la Dirección General de Epidemiología, todos los años, al llegar las semanas 19 y 20 del año, se registra un alza en los contagios de varicela, que hasta la fecha reportan 3.693 infectados desde el inicio del año 2023. El Ministerio de Salud Pública pidió no alarmarse, ya que a pesar de ser una enfermedad altamente contagiosa, tiene baja tasa de mortalidad. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordó que en el país se emite una alerta que invita a tomar precauciones ante la presencia del polvo de Sahara, principalmente a personas con padecimientos respiratorios, a quienes se les recomienda el uso de mascarillas. El polvo de Sahara generalmente ocurre en pretemporada ciclónica. El clima se calienta, los pacientes que tienen problemas respiratorios se coloca la alerta de que deben usar mascarillas cuando los niveles de polvo sean muy altos. El presidente Luis Abinader reiteró que República Dominicana continuará realizando las deportaciones de haitianos que no residan legalmente en territorio dominicano, pese a las acusaciones de racismo y xenofobia que ha recibido el país por parte de la comunidad internacional. El mandatario sostuvo que República Dominicana tiene derecho a trazar su política migratoria sin injerencia.
como asegura lo que ha hecho hasta el momento respecto al pueblo haitiano, por lo que dice, como nación se ha hecho todo lo que ha sido posible. Y en el ámbito internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció que el mundo quiere pasar página respecto a la pandemia COVID-19 al abrir la reunión de expertos que debe decidir si mantener o no la emergencia internacional por la enfermedad declarada en el 2020. El gobierno haitiano decidió sacar al embajador de ese país en Estados Unidos, Edmond Bochit, luego de un escándalo por el que, según medios haitianos, se le vinculó a la venta de pasaportes de ese país por un valor de $10,000. Tras una investigación realizada en abril pasado, se dispuso la salida de Bochit y otros funcionarios de sus respectivas posiciones diplomáticas, aunque no se ha dispuesto por el momento acciones legales en su contra. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. La Junta Central Electoral ha hecho un gran esfuerzo por ver de qué manera logra que las campañas electorales sean un poco diferentes a otros tiempos, porque este es un país, doctor, que pasamos los 4 años en campaña. Exacto. A finales del 2021, la Junta emitió una resolución ordenando de qué forma se iba a hacer la precampaña y cuándo comenzar la precampaña. De hecho, fijó la precampaña de manera oficial para el 2 de julio. Pero, ¿qué ha pasado? Los partidos políticos han seguido en campaña de manera permanente. De hecho, el PLD organizó una consulta. No pueden hacer primarias, porque las primarias están establecidas legalmente que deben hacerse en octubre, es decir, el año previo a las elecciones. Hizo una consulta e identificó quién puede ser su candidato presidencial para legalizarlo en una asamblea en octubre próximo. Claro que sí. Pero esa fue una forma de ellos motorizar a su partido y elegir su candidato presidencial. Ya está identificado haciendo su campaña. Claro. Leonel Fernández nunca se ha parado. Y bueno, el presidente no sabe que va a buscar la reelección presidencial y lo está haciendo de una forma diferente, sin decir que va. Está montado en una estrategia que lo está llevando por todo el país e incluso este último año en inauguraciones permanentes, que uno sabe que es parte de una estrategia para la campaña de su reelección presidencial. Pero entonces la Junta este año emitió una resolución modificando esa de 2021, estableciendo que no se pueden hacer eventos como caravana, montar vallas y una serie de acciones propias de las campañas electorales. Exacto. Bueno, y los partidos lo que han hecho es, hasta hace poco, hacer grandes eventos en espacios cerrados, porque a ustedes no le pueden prohibir el derecho a reunión, en asociación. Ellos hicieron un alegato constitucional y han estado haciendo ese tipo de actividades. Y cada vez que alguien dice algo, no, son eventos en espacios cerrados, bajo techo, que no se pueden prohibir y son propios de la vida de los partidos. Lo han envuelto en ese manto para mantenerse activos, pero últimamente, en las últimas 3 semanas, han salido a hacer caravanas, lógicamente, supuestamente defendiendo los intereses de la población por los altos precios de los productos de la canasta básica o reclamos en favor del trabajador, como ocurrió el fin de semana pasado, que el PLD estaba en la calle haciendo marchas y caravanas y concentraciones defendiendo a la población por el alto costo de la vida o por los trabajadores. Igual fuese al pueblo que su candidato y presidente, Leonel Fernández, hizo una concentración en el Puente de la 17 y una caravana que fue hasta el Parque Independencia. Exacto. Y ahí pronunció un gran discurso, pero todos vestidos de verde, todos vestidos de morado. Y en la inauguración del teleférico, el presidente fue a promover la reelección. Es decir, estamos en campaña pura
y parece que la Junta no tiene las herramientas para pararla. Mire, el desacato a las disposiciones legales es parte de la cultura política nuestra desde la aparición de los españoles aquí. Le voy a decir por qué. Porque en los tiempos de la colonia, las disposiciones legales llegaban de allá, de España, de la metrópoli. ¿Y sabe lo que decía la clase de aquí, la clase dirigente? Acátese, pero no se cumpla. Oiga, eso me lo enseñaron en la escuela de Derecho. Oiga, acátese, pero no se cumpla. O sea que es un atavismo cultural. A mí me decía un amigo, un abogado muy, muy prestigioso, me decía, la oposición se escucha, pero no se le cumple. No. Decía él. ¿Usted comprende? Entonces, eso ya... Algo parecido, acátese, claro, pero no se eso cumple. viene del ADN cultural de nosotros. Ahora bien, sin embargo, la Junta tiene mecanismos que yo creo que podrían tener algún efecto. Mire, lo que más le duele a alguien es cuando tú le afectas el plano económico. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú le tocaste sus intereses económicos... Sí, pero para eso hay que modificar la ley. Entonces, bueno, cuando las leyes llegan al Congreso, los diputados y senadores que son parte de esa estructura partidaria, se las arreglan para no dar las herramientas a la Junta. Sí, pero corren el riesgo, porque tanto va el cubo al agua hasta que se rompe. Claro. Y usted se pone a observar en otros países que había una cultura del tigueraje y del desacato, y llegó un momento en que la gente se fue por un solo lado y ahora se jalan los moños, como dice el pueblo. Lo que quiero decirle es, sin embargo, que la Junta puede tener mecanismos que bloqueen fondos. No es que no le den los fondos, sino que hayan, por ejemplo, multas administrativas, qué sé yo, al que viola y que le bloquee eso. Habría que analizar eso bien. ¿Usted comprende? Porque mire, yo estuve revisando un artículo que la Junta le incluye en la resolución a los partidos políticos, que es el artículo 44 de la ley 3318, que es la ley la ley electoral, ¿verdad? Sí. Dice que la propaganda está prohibida durante el periodo de precampaña, la cual incluye la pintura de las calles, aceras, contenes, postes de tendido eléctrico, árboles con los colores, emblemas o símbolos de los candidatos o el partido o agrupación. También los afiches, vallas, cruzacalles, calcomanías, adhesivos, distintivos, murales, altoparlantes, disco live, cualquier otro medio de publicidad. Y entonces, el país está lleno de vallas, el país está lleno de murales, por el país están haciendo diferentes actividades como marcha, ya ha habido caravanas. ¿Y sabe cuáles son las posibles sanciones? Que es la parte que es más interesante. Multas que van de 50, 100 hasta 200 salarios mínimos del sector público. Pero venga acá. Pero una gente que recibe millones, no solamente del dinero de nosotros, los contribuyentes, sino también de otras fuentes que todos sabemos cuáles son y que resultaría prolijo enumerarlas, ¿verdad? Sí. Usted lo sabe. Pero debe llegar un momento en que los mismos actores del sistema político se sienten y digan, ¿qué tanto bien nosotros le estamos haciendo al sistema de partido y al sistema democrático con esto? Porque los propios líderes políticos y sectores de la sociedad civil en un momento advirtieron que tener elecciones separadas, recordemos que eran elecciones cada 2 años, dijeron el país pasa 4 años en campaña permanente. Entonces luego se modificó la Constitución para establecer elecciones, entonces el mismo año, separadas por el mismo año, en febrero y en mayo del mismo año. Pero vaya usted a ver, aunque son el mismo año, pasamos los 4 años haciendo campaña electoral. Observemos que ahora mismo la Junta no ha podido parar este proceso que comenzó a pocos días de la juramentación del nuevo gobierno. Nosotros tenemos candidatos ahí que tienen 4 años haciendo campaña. ¿Y qué hacen los partidos? Bueno, te montan unas vallas, porque inteligentes sí son, te montan unas vallas diciendo, inscríbete, porque le ponen la cara de quien va a ser su candidato. Exacto. Inscríbete. Por ejemplo, el país está lleno de vallas del presidente Fernández. Inscríbete. Rumbo a 2 millones con la cara de que sea su candidato. Exacto. Pero igual pasa con el PRM. El PRM tiene, inscríbete, tiene el logo del partido y en algunos casos caras de candidatos, no de candidato presidencial, porque ellos no lo tienen identificado. Sabemos que va a ser Abinader o que Abinader va a aspirar a la reelección, pero como no está identificado, no colocan la cara del presidente de la República, se están cuidando en eso. Pero en el PLD ya usted encuentra también las vallas de Abel Martínez, que es su candidato, en el proceso inscríbete. Pero, usted sabe algo, déjeme decirle algo. Increíble. Lo de mi generación, fundamentalmente lo de mi generación. Hemos visto cómo se ha ido degradando el discurso político aquí. Ya los partidos de hoy no tienen nada que decirle a la comunidad.
porque no hay una lucha ideológica. O sea, en los tiempos que yo era más joven, la lucha era ideológica, habían bandos, ¿usted comprende? Sí. Bandos radicalizados, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y entonces la población tenía esa disyuntiva. Ahora resulta que todos, diríamos, tienen el mismo discurso. Vamos a hablar claro, eso es así, el mismo discurso. Porque yo no veo la diferencia que hay entre lo que dice uno y dice el otro. Obviamente, hay la situación que se reitera y se repite, lo mismo que aquel criticaba, hoy lo ejecuta. Sí. Y lo que critica ahora, él hacía eso mismo. Entonces creen como que la población es ignorante, y no es así. La gente sabe lo que está sucediendo. Lo que pasa es que la gente no ha tenido la oportunidad de hacer lo que se llama elegir, lejos de votar, que es lo que decía Bosch. Claro, Que Bosch decía, no es lo mismo votaciones que elecciones. Tú votas por lo que te ponen ahí. Pero cuando tú eliges, porque tú puedes escoger, Tiene opciones. tiene opciones. Claro, claro. Entonces no hay opción en esto, hasta ahora no hay opción. Pero esto es un punto que quizá no ahora, porque No, como ya eso- estamos inmersos en prácticamente la pre-campaña, Claro. pero para el próximo periodo, después de que pasen las elecciones, hay que sentarse a analizar esto. ¿Qué es lo que más conviene? Y ahí los políticos, los líderes políticos tendrán que asumir una gran cuota de responsabilidad. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Aquí hay tres problemas, doctor, que nosotros no podemos postergar como sociedad. Primero, la salud y la seguridad social. ¿Ve? El medio ambiente, migración y la educación. Cuatro problemas que nosotros como sociedad no podemos postergar su debate bajo ninguna circunstancia. Primero, en salud pública y seguridad social nosotros tenemos muchos problemas. Primero, la gente no está recibiendo salud de calidad en los hospitales públicos. Y eso hay que sentarse a debatirlo para transformar eso. No importa lo que haya que hacer. Y ese es un capítulo pendiente de las autoridades dominicanas Claro. y del sector privado. Y la seguridad social, que se ha hecho un gran esfuerzo desde que se aprobó la Ley de Seguridad Social, la Ley 8701, tiene muchos problemas que hay que debatir y hay muchos intereses creados que también hay que sentarse a analizarlo para convencer a sectores de que deben ceder para entonces lograr algún tipo de resultado en favor de la sociedad. También está el medio ambiente, doctor, que nosotros tenemos un nivel de degradación de nuestros recursos naturales, de nuestros ríos, nuestros bosques, y hay que sentarse a analizar el problema de deterioro del medio ambiente y de lo que pudiera pasar con el agua. De hecho, se está hablando ya hasta de desalinizar. Y tenemos el problema de la migración alocada, ¿verdad?, con una gran presión internacional, y por alguna vía tendremos que definir eso para que esa migración desordenada no termine llevándose de paro todo lo que hemos logrado a través de los años. Y la educación, que ustedes saben que es un problema que todavía estamos intentando buscar algún tipo de solución para lograr generaciones más preparadas con las capacidades de responder a las necesidades de una sociedad que va en proceso de desarrollo. Mire, esos factores que usted mencionó, a mi modo de ver, tienen una relación intrínseca, Sí. muy cercana unos de otros. Por ejemplo, aquí se habla de la situación salud, pero resulta que los presupuestos de salud nuestros están siendo afectados Por esa migración. por esa migración que viene de gratis, sin pagar un centavo. Claro. Y no es que yo me estoy inventando nada, es que las mismas informaciones de los ministerios dicen que se han gastado miles de millones de pesos en eso. No estoy hablando de que sea bueno o malo de que le den, diríamos, asistencia a alguien, eso es un derecho que tiene la Claro que persona. no, claro que no. Pero hay que tener claro el origen. Otro aspecto es el de por ejemplo, el problema agua, Sí. la deforestación que hay en este país, que tiene que ver también con una cierta migración alocada, aparte de los asuntos internos, como es el caso, por ejemplo, de las famosas granceras. Y la deficiencia de las autoridades para hacer su trabajo, desde Por el lo que estoy Ministerio de diciendo. Medio Ambiente. Por ejemplo, tenemos una ley 64, creo que era, 7400 que era de de Medio Ambiente. medio ambiente, que al parecer
tiene mucha vulnerabilidad. Porque cada día uno ve que se están denunciando cosas y que no se pone atención a esos asuntos. Pero hay otros aspectos, como es el problema, por ejemplo, cuando hablo de seguridad social, no me refiero necesariamente a lo de la 8701, sino también a lo de la seguridad, diríamos, desde el punto de vista de la delincuencia. Que bueno, seguridad... se parece, Ajá. que hay un desborde, Sí. porque aquí hay cosas que son prácticamente La seguridad incontrolables. ciudadana. ¿Usted comprende? Entonces, yo creo que ahí hay una serie de detalles, de factores, que pueden ser, en principio, controlados y controlables por la misma autoridad. Lo que pasa es que para lograr resultados, tiene que haber coherencia y colaboración social, porque no podemos sentarnos a esperar de que alguien resuelva ese problema. Tenemos que estar comprometidos todos. Y son temas que hay que enfrentar no solo desde el gobierno, Exacto. sino en una mesa en la que puedan estar el gobierno, la oposición y los sectores de la sociedad civil, llámese empresarios, iglesias, etcétera, etcétera, porque son problemas de todos y debemos enfrentarlos entre todos. Por ejemplo, si llegara un momento en que nuestros ríos se secaran o bajaran al mínimo nivel, eso va a afectar a la sociedad en sentido general. Entonces, es un problema que debemos enfrentarlo entre todos. Las autoridades persiguiendo a los depredadores, a los que están deforestando las cuencas altas de los ríos, a los que están extrayendo materiales y desarrollando políticas para producir agua y para tratar de revertir esa situación, incrementar la capa boscosa en todo el territorio de República Dominicana. Y, lógicamente, la colaboración de la sociedad civil y de la oposición para acompañar a las autoridades en esas políticas que lo que buscarían sería el bienestar de todos, porque si tenemos más agua, hay un bienestar colectivo para producir más, para el consumo humano, y nos evitaríamos hablar de lo que ya hemos comenzado a hablar, diría yo, adelantándonos quizá a 10 o 20 años si nosotros tuviéramos mayor atención con el medio ambiente. Es decir, hablar de desalinización de agua. Una cosa que yo pensaba que quizá pudiéramos analizar los 50 años más adelante. Claro, mire, yo soy medio renuente a ciertos detalles, como son, por ejemplo, que hay factores que son fundamentales. Una famosa sociedad civil, que realmente son grupos élites, que no tienen ninguna incidencia, pero sí tienen mucho poder. Mientras tanto, eso le corresponde a los organismos, las organizaciones que el pueblo reconoce como representantes. ¿Cuáles son? Los partidos políticos, la clase política, los legisladores, son las personas que la gente elige para que dirija la cosa pública, ¿verdad? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, son las estructuras de poder político en la nación. Así es. Pero hay una serie de detalles ahí también que inciden, pero no actúan, no dan soluciones. Ahora bien, yo creo que es una responsabilidad colectiva y al ser colectiva, la democracia usted sabe que es representativa, no una democracia directa como en la antigüedad clásica. Por lo tanto, yo entiendo que es una responsabilidad que no puede ser delegada en otros organismos que no sean los que la gente ha elegido para que los representen. Eso es lo que yo entiendo como ciudadano de a pie. Así es. Sin rechazar la colaboración de cualquier otro sector. Usted ve, dentro de esos 4 problemas, por ejemplo, el tema de la salud pública y la seguridad social, si eso se posterga más, eso va a ser elemento de muchos procesos que pudieran poner en peligro incluso la estabilidad del país. Pero claro que sí. Oiga eso, pudieran poner en peligro hasta la estabilidad del país. Primero, porque la gente va a los centros de salud y no encuentra atenciones dignas para un ciudadano que paga sus impuestos. Y segundo, paga muchos recursos por una seguridad social que no le está respondiendo. Me refiero a las personas que trabajan, ¿verdad? Que está pagando para un retiro digno, pero no tendrá pensiones dignas. Está pagando para un seguro que le garantice medicamentos, pero no te garantiza medicamentos. Te garantiza 2 o 3 pesos que se van en la primera consulta. Déjeme que pueda interrumpirlo. Pero además de eso, de no tener pensiones, tampoco tiene una cobertura acorde a lo que tú estás pagando, ni a lo que amerita una seguridad social como la que nos han vendido. Mire, eso usted dio la palabra clave, cobertura. Yo me puse a analizar lo del presupuesto y las asignaciones y apropiaciones del presupuesto para los gastos de salud. Óyeme, son bastante generosas. Lo que yo no entiendo por qué es que no funcionan. ¿Por qué es que tú encuentras que hay hospitales que prácticamente carecen de todo? Hay que sentarse a discutir los intereses
que afectan eso, porque la mayoría de los especialistas en área coinciden en que aquí hace falta más prevención y que esa prevención pudiera lograrse con una atención primaria que funcione, que va a descongestionar los grandes hospitales, pero los intereses han impedido que eso, que está establecido en la seguridad social, en la ley, no funciona porque no se ha implementado. Nos vamos a la pausa, al regreso una interesante conversación con el señor Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional. Regresamos en unos minutos. Nos acompaña el señor Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional, político de una gran trayectoria, reconocido empresario de la República Dominicana. Hemos querido invitarle a compartir con nosotros aquí en Espejo 360 para conocer los trabajos que está haciendo el PDI, pero además para analizar la situación política y social de la República Dominicana. Señor Ismael Reyes Cruz, bienvenido a Espejo 360. Me siento privilegiado de estar con ustedes compartiendo en este espejo. Y como es 360, lo mira todo, ¿verdad? Así es. De modo que para mí es un placer estar con ustedes. Usted es un hombre de una gran experiencia política, además empresario. Siempre está analizando la situación política y social del país por las funciones propias de su profesión y de su ejercicio, ¿verdad?, como político. ¿Cómo analiza la situación política y social de la República Dominicana a 3 años del gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, la situación política del país yo la caracterizo como una situación especial. Y me explico. En el año 2020, como resultado de una larga gestión del Partido de la Liberación Dominicana, hubo una especie de cansancio con el PLD. A un extremo tal que gran parte de la población dominicana, sin importar si era la sociedad civil, el sector empresarial, el sector comercial, u organizaciones sociales, barriales, provinciales, regionales, todo el mundo se puso de acuerdo que había que sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana, por múltiples razones. Vamos a decir que el tema de la corrupción administrativa, el tema de los altos índices de criminalidad, el tema de la impunidad en nuestra república, el tema de la falla de la justicia dominicana, eran elementos que hacía que la sociedad dominicana aspirara a un cambio de gobierno para que tuviésemos una reorientación en la vida institucional de la República Dominicana. La división del viejo PRD y la formación del PRM, cuyas siglas, según sus fundadores, quiere decir Partido Revolucionario Moderno, en un principio parecía que no iba a crecer ese partido, que no se iba a desarrollar. Pero el cansancio de un PLD gobernante con 20 años ya en el poder hizo que ese partido tomara vuelo, sobre todo porque se puso a la cabeza de la oposición y finalmente recibió los beneficios de todos los sectores organizados, llámense partidos minoritarios u organizaciones de la sociedad civil. Todo eso, haciéndole oposición al PLD, favoreció grandemente al PRM para que desplazara al PLD del poder y el PRM pudiera ascender al poder. Fíjese que eso ocurre en medio del desarrollo potencial de la pandemia del COVID, que hizo que la campaña electoral dominicana
tuviera que ser prácticamente frenada por más de 3 meses en un momento determinado, que fue un periodo donde todos tuvimos que retirarnos a las casas para tratar de preservar la vida frente al COVID. Todo esto beneficia al PRM y a su candidato, hoy presidente de la República, Luis Abinader. Pero ¿se le ha dado respuesta a esas necesidades que en un momento beneficiaron a Luis Abinader para llegar al poder? A 3 años de distancia, que fue su pregunta, Sí. entonces nos encontramos con el balance siguiente. Frustración por parte del pueblo dominicano. No cumplimiento de las promesas políticas que le hizo el presidente Abinader a la República Dominicana. No cumplimiento de la promesa que en campaña hicieron funcionarios del gobierno hoy, como el caso, por ejemplo, del amigo Ito Bisonó, que hizo una formulita que puso a correr por las redes sociales donde él explicaba cómo se le robaba el dinero del bolsillo al pueblo dominicano que consume combustibles. Y terminaba diciendo en ese video, que todavía está en las redes sociales enganchado, yo lo tengo, que los dominicanos éramos todos accionistas de la refinería dominicana de petróleo por los grandes aportes que el gobierno nos arrancaba, robándonos el dinero, poniendo un sobreprecio en los combustibles. ¿Qué pasa hoy en la República Dominicana? A pesar de que el barril del petróleo ha bajado permanentemente en los últimos 3 años, hoy tenemos el combustible por galón más caro en todo el continente americano. La gente se quejaba de la inflación, del alto costo de la vida, hace 3 o 4 años atrás. Ahora ocurre que 3 años después, una libra de pollo que costaba 55 pesos, ahora cuesta 95 pesos. Un plátano que costaba 5 pesos, ahora cuesta 18, 15 y 20 pesos. Y así vemos entonces a un pueblo protestando, quejándose, frustrado, porque el gobierno de Luis Abinader no respondió con las promesas electorales. Ese es el balance que tenemos hoy en la República Dominicana. Doctor, fíjese, una pregunta, pero quiero ponérsela en contexto. Yo sé que usted es una persona con mucha experiencia en el mundo político dominicano. Estos sistemas de segunda vuelta a veces traen sorpresas que mucha gente no espera. Le voy a poner 2 casos emblemáticos en América. El caso de Fujimori en Perú, que venció a un frente, Fredemo, con personalidades como Belaúnde Terry, como Vargas Llosa, y un chinito, como le decían allá, japonesito, desconocido, en segunda vuelta, barrio. En el caso de República Dominicana, 1996, con un gigantesco PRD, un líder gigantesco como Peña Gómez, con un Balaguer en bajo perfil, fíjese lo que sucedió. Mi pregunta es la siguiente, ¿usted cree que es posible que con este sistema de segunda vuelta que tenemos ahora aquí, pueda surgir algún candidato que pueda tener ese tipo de desempeño o que pueda dar una sorpresa en el mundo electoral dominicano? ¿O tendremos que someternos a la misma reiteración de los resultados que ya conocemos? Mira, el Perú de Belaúnde Terry y de Víctor Raúl Haya de la Torre, Sí. contemporáneo del profesor Juan Bosch. Exacto. Aquí en República Dominicana, don Pepe Figueres en Costa Rica, el doctor Rómulo Betancourt en Venezuela. Fue una época brillante de la política latinoamericana y de la eclosión que hacía la democracia en el continente. Perú tuvo guerrillas, tuvo los Tupamaros. Colombia tuvo y ha tenido el Frente de Liberación Nacional. Nicaragua tuvo la Revolución Sandinista. ¿Qué quiero decirte? Que los pueblos hay que verlo en el contexto, en el marco de su propia realidad social.
El advenimiento al poder en la República Dominicana del doctor Leonel Fernández, que fue lo que tú quisiste decir pero que no dijiste, es el resultado de un momento histórico donde el doctor Balaguer en el año 96 tenía que irse del poder al haberle sido acortado el periodo, puesto que en las elecciones de 1994 se certificaba que el reformismo le había hecho un fraude al Partido Revolucionario Dominicano. Pero que el doctor Balaguer, con ese peso, con esa fuerza que tenía desde el poder, admitiendo fallas en ese proceso, llamó al doctor Peña Gómez y le pidió conciliar, gobernando cada uno 2 años, puesto que Balaguer decía que tanto el PRD como el reformismo habían tenido igual votación, y que en aras de la preservación de la paz social de la República Dominicana, lo mejor era que se dividieran el poder. Eso no era constitucional. No, claro que no. Eso podía ser, de hecho, una acción, pero eso no es lo que dicta la Constitución de la República. Claro. Y entonces el doctor Peña Gómez, con la fuerza de su liderazgo, que era innegable, obliga al doctor Balaguer a que gobernara 2 años y que los 2 años que le ofertaba el doctor Peña Gómez se utilizaran para un nuevo proceso electoral. La circunstancia de la enfermedad del doctor Peña Gómez, que había quedado para muchos sectores en silencio, no quedó en silencio para el doctor Balaguer. Recordad que el candidato vicepresidencial en el 94 y en el 96 lo era un líder político del reformismo muy conocido, que ya hoy en esta sociedad ese nombre casi ni se menciona, el del licenciado Álvarez Bogar. El doctor Peña Gómez lleva a Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial, siendo este, por razones de que él venía del reformismo, un archienemigo del doctor Balaguer. El doctor Balaguer se plantó en 20 e hizo todo lo posible de que el PRD y el doctor Peña Gómez no fueran al poder, puesto que como estaba enfermo, si moría, el presidente iba a ser exaltado inmediatamente el vicepresidente, que en este caso iba a ser su archienemigo. De ahí entonces surge la idea de apoyar a este joven que parecía una estrella que comenzaba a subir en el firmamento político de la República Dominicana, pero todavía con una luz muy diminuta. Sin embargo, esa maquinaria del reformismo convencen al profesor Juan Bosch de que se juntara con el doctor Balaguer y de que proclamaran como candidato al doctor Leonel Fernández. Toda esta fuerza es lo que hace que en el 96 tuviéramos la sorpresa de la cual usted ha hablado. De modo que las circunstancias entre Fujimori en Perú y el doctor Fernández en la República Dominicana son completamente diferentes, porque este profesor de agronomía de la Universidad de Perú, que era Fujimori, hizo un movimiento social nuevo, claro, que se levantó en contra de la historia política del propio Perú. En el caso del doctor Fernández, es que un partido como el PLD, que era un partido de cuadro, con gente bien formada, preparada como dirigente, pero que era un partido con 18,000 miembros para la época apenas. ¿Qué pasó con ese partido? Una vez llegado al poder, le fue fácil fagocitarse, tragarse, chuparse al viejo partido reformista, y de esa forma el PLD deja de ser un partido marcadamente de izquierda, porque recordad la tesis del profesor Juan Bosch final, dictadura con respaldo popular, que fue lo que lo llevó en 1973 a la separación final al profesor Juan Bosch del PRD y del doctor Peña Gómez. Entonces ese partido pasa hacia la derecha, porque asume todos los cuadros a nivel nacional, el PLD, que eran del Partido Reformista, al extremo de que el PLD en el 2020 termina un partido
completamente masificado, pero con todos los principios originales abandonados, convertido en un partido de masa. Que el conflicto interno entre el presidente de la República del momento, el licenciado Danilo Medina, y la postura antirreeleccionista del doctor Fernández para ese periodo, lleva entonces a la división del PLD y al surgimiento de la hoy llamada Fuerza del Pueblo. Mire, yo quisiera que analizáramos ahora la realidad actual. Leonel Fernández, presidente durante 3 periodos, ahora se presenta con Fuerza del Pueblo. El PLD intenta regresar con un candidato joven, muy parecido a aquellos tiempos, pero con ciertas diferencias. Candidato joven, lo novedoso en este proceso, que es Abel Martínez, y un PRM que comienza un proceso interno, porque todos sabemos que al parecer va a tratar de retener el poder con el presidente Luis Abinader en una repostulación presidencial. En ese cuadro yo quisiera saber qué papel va a jugar el PDI, pero yo quisiera antes ir a la pausa y al regreso usted me haga ese análisis. Con mucho gusto. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela 75, sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en los topistas de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con el señor Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional, reconocido político y empresario de la República Dominicana. Antes de la pausa, Ismael, le dejábamos la pregunta del escenario actual y qué papel juega o va a jugar ahora el Partido Demócrata Institucional. Mira, tú decías que hay una novedad en el país, que es Abel Martínez. Ciertamente es una novedad lo que tenemos en el PLD. Y debo decirte con mucha honestidad que yo siento que Abel Martínez es un buen candidato. Creo que es un hombre con condiciones. En Santiago ha hecho una buena gestión municipal. Se ha manejado con carácter, con firmeza en algunos aspectos, y eso le ha dado la popularidad que tiene. Pero pienso que él es un hombre muy joven. Le falta mucho todavía por crecer en la política de la República Dominicana. Y si lo veo desde el punto de vista de la evaluación frente al doctor Leonel Fernández, que es su antiguo jefe político y su antiguo compañero de partido, entonces estoy obligado a ubicar a Abel Martínez como el estudiante y al doctor Fernández como el profesor. En esa ruta, ¿hacia dónde va el PDI? Ahora bien, aquí hay una realidad política para las elecciones del domingo 18 de mayo del próximo año. Eso está aquí ya. Entonces, ¿Febrero está más antes? Sí, pero me refiero a la presidencial. Sí. Porque febrero son las municipales, que será el 19 de febrero. Estoy ubicándome en la presidencial, que es lo que pesa, ¿verdad? Entonces, para esas elecciones de mayo del año 2020, mi experiencia dice que aquí va a haber la presencia de dos polos fuertes. Uno que lo va a encabezar el actual presidente de la República, el presidente Abinader, y otro frente que lo va a encabezar el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. En esos frentes, ¿con cuál está el PDI? En esos frentes, no solamente el PDI, que tu interés en que yo te conteste, No, porque, ¿verdad porque que usted sí? es presidente del PDI. Claro, no, tu pregunta es la correcta, ¿verdad Claro. que sí?
yo te la voy a contestar poniéndole un poco de aderezo, ¿verdad? Ok. A esa pregunta. Mira, en esos frentes hay que hacer una evaluación. Porque yo soy el presidente del partido, pero yo no soy el comité político, yo soy un miembro del comité político. Claro. Yo soy el presidente del partido, pero no soy el comité central, soy miembro del comité central. Claro, yo tengo mi postura y es muy probable que mi inclinación siempre recibe el respaldo de la mayoría de los dirigentes del PDI. Eso es lo que se conoce hasta ahora. Pero creo que siempre es importante hacer reserva de la preservación del proceso democrático. Por tanto, en la convención que tendremos que hacer entre ahora y el mes de julio, nosotros tendremos que tomar una decisión. Es que ustedes no lo han decidido. No hemos hecho una convención todavía. Ya, ok. Entonces, en esa convención vamos a ver qué postulan los compañeros, qué decisión debemos tomar. Yo voy a dar una orientación a los dirigentes del partido en su momento y haré incluso un llamado reflexivo de qué hacer en ese momento determinado. Y voy a prometerte en este programa que tan pronto como esa decisión la hayamos tomado, te voy a llamar para que me traiga a Espejo 360 para decirte en cuál de esos frentes vamos a estar. Pero vamos a estar en uno de esos. Pero ¿por cuál usted se inclina? ¿Cuál de esos frentes usted cree que puede representar más los intereses de la nación? Mira, ya usted ubicó dos polos, uno encabezado por Fernández y otro por Luis Abinader. Mira, nosotros somos un partido que está en la oposición en este momento. Si estamos en la oposición, lo más probable es que nosotros vamos a estar en el bloque de la oposición al Partido Revolucionario Moderno. Pero vuelvo a decirte, esa decisión tiene que tomarse en una convención democrática que está pautada de aquí al mes de julio. Entre las cabezas visibles en este momento con posibilidades de ganar la presidencia, Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader, ¿cree usted que está la persona que pudiera realmente enfrentar los problemas y darle respuesta a la sociedad a situaciones que ha estado esperando por muchos años? Mira, debo decirte que el presidente Abinader, en lo personal, es un hombre con muchas condiciones. El problema del presidente Abinader es que tiene un gobierno malo, con muchos funcionarios incompetentes, irresponsables y traidores a la historia de su propio partido. El presidente Fernández fue presidente 3 veces de la República Dominicana. Hay gente que lo adversa y hay gente que lo admira. Por tanto, siento que entre ellos el próximo presidente va a ser aquel que tenga la capacidad de atraerse la mayor cantidad de partidos políticos del sistema y la mayor cantidad de sectores de la sociedad dominicana. El que haga eso será el próximo presidente de la República. ¿No hay oportunidad para una figura nueva que no sean esos tres? Yo siento que no hay oportunidad para alguien que no sea el presidente Abinader o el presidente Fernández. Es decir, que usted descarta a Abel Martínez y al PLD. Lo descarto, no. Digo que Abel es un gran candidato, que es un muchacho con una buena formación, que tiene un gran futuro, pero para el 2020 siento que el escenario es del presidente Fernández y del licenciado Luis Abinader. Ismael, agradecemos su participación en Espejo 360, se nos ha terminado el tiempo. Ya, finalmente la pregunta del doctor, pero de manera muy breve. Que no usted ha enfocado todo como que va a haber una segunda vuelta, pero ¿no cree usted que podría haber una sola vuelta? Mira, yo pienso que sí, que puede haber una sola vuelta, y yo siento que el presidente Abinader trabaja en su reelección para quedarse en la primera vuelta, y siento que el presidente Fernández trabaja desde la oposición para ganar en la primera vuelta. Es decir, ¿usted descarta la segunda vuelta? No, no la descarto. Digo que ambos trabajan para la primera vuelta. Y entre ellos, en esa primera vuelta, ¿quién pudiera ser el que gane? Lo que te decía, aquel que se atraiga más partidos políticos y más sectores de la vida social de la República Dominicana. Ismael Reyes Cruz, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros
y exponer sus ideas ante los cientos de miles de televidentes de Espejo 360. Gracias por haberme invitado a este programa tan importante y recuerda que te dije que cuando vayamos a tomar la decisión final, quiero venir aquí para anunciarlo al pueblo dominicano. Esta es su casa. Gracias. Hemos conversado con Ismael Reyes Cruz, presidente del Partido Demócrata Institucional. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.